preciosa, qué preciosa es la fe que hemos recibido. Nos hace mucho bien prestarle atención, obedecerla. En lo que hemos estado reflexionando, el ejemplo tan precioso de Jesús, que en todo siguió la inspiración y la dirección del Señor. No obedeció a ningún ídolo, no obedeció al impulso de su propia humanidad tampoco. Siempre estuvo atento y dispuesto para seguir las disposiciones del Padre. Y nos enseña el ejemplo, su ejemplo de entrega, su ejemplo de consagración a prestar atención al Padre solamente, lo ejercitó estando en un cuerpo humano, con un alma humana que padecía las cosas, ¿verdad? Porque estando aquí sufrió a sus discípulos, sufrió el rechazo de la gente, pero su objetividad en el propósito de Dios jamás varió en lo absoluto. Habló solo lo que el Padre le dijo. No lo vemos en ningún momento frustrado, dolido, lastimado por las cosas que le hacían o decían de él, sino que lo vemos siempre firme, seguro en el Señor, en su Padre, siempre seguro en Dios. Su fortaleza provenía del Padre. Ese ejemplo, el ejemplo que nos dejó cuando dice para que andemos en sus pisadas, es el ejemplo de que él siempre estuvo atento y no hizo nada que el Padre no le dijera. En su disposición a escuchar al Padre fue que nos exhortó a que lo imitemos a él. Solo en eso. Todas las demás cosas que él hizo, pues son producto o provienen de su atención al Padre. Y quiere que las obras que se manifiesten en nosotros sean producto de la inspiración del Padre, igual. Porque si queremos andar imitando las cosas que él hizo, pues podemos intentarlo, pero como les testificaba la semana pasada, muchas veces tratando de cumplir y hacer las obras que él hizo, porque me dijeron que todo lo que él hizo yo tenía que hacerlo, porque ahora el Espíritu Santo está en mí y yo iba a poder hacer todas esas cosas. ¿Cuántas veces me encontré con que desconcertado, sin entender qué sucedía, por qué no ocurría aquello que esperaba? Simple y sencillamente porque dejaba de prestar atención al Padre. Pero cada vez que la inspiración del Padre me movía, me llevaba a hacer alguna cosa, o me ha llevado a hacer alguna cosa, cuando yo he obedecido solo la voz del Padre, entonces he visto el fruto. Ahí no hay dudas, ahí hay certidumbre siempre. Bueno, en todas estas cosas el Señor nos ha estado ministrando. Y quiero que vaya conmigo, por favor, al Evangelio de Marcos, al capítulo 13. Marcos 13. Dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Cuántas ganas tenía de tener un lugar así también, ¿no? Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Porque el cielo y la tierra van a pasar, solo su palabra permanece, ¿verdad? Dice: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo y Juan, Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿A qué se estaban refiriendo ellos? Pues a lo que les acababa de decir, ¿no? Que no iba a quedar piedra sobre piedra de ese templo. Ellos estaban interesados en ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplirse? Dice. ¿Qué nos dices al respecto? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: miren que nadie los engañe. No se dejen engañar. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y engañarán a muchos. Yo soy el Cristo. O sea, se van a levantar hombres que digan: yo soy el ungido de Dios. Escúchenme lo que les tengo que decir. Yo tengo la unción del Santo. Escucha iglesia, lo que tengo que decir. ¿Cuántos serán? Muchos que se van a proclamar a sí mismos como ungidos y van a engañar a muchos.
Van a enseñarles a seguirles, a seguir al hombre. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. ¿Por qué es necesario que suceda así? Pero dice, pero aún no es el fin. Van a oír de guerras y también dice en otra versión de sediciones. ¿Usted sabe lo que es una sedición? Cuando un grupo de personas se levanta en rebelión contra algún gobierno. Eso es una sedición. Cuando se organizan para ir en contra de algún gobierno, cuando no les parece la forma como ese gobierno está dirigiendo. ¿Usted sabe de algunas sediciones en el mundo? Porque no están de acuerdo en la forma de gobernar de aquel y creen tener una mejor forma de gobernar. Qué ilusos somos los hombres, que pensamos que nosotros podemos gobernar. ¿Para qué es necesario que esto sea así? Pues para que se pueda manifestar la verdad. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambre y alborotos, principios de dolores honestos. Yo creo que eso ya lo hemos experimentado todos, ¿verdad? No hay alguien aquí que nunca haya pasado o haya escuchado sobre esto. Todos estamos conscientes que ya hemos visto guerras, aunque sea por la televisión. Hemos visto terremotos, pestes, hambres, sabemos de todas esas cosas. Tal vez no las hemos experimentado tan directamente, algunos muy cerca. ¿Cuántos se acuerdan de hace, no sé, 3, 4 años atrás, cuando hubo un terremoto tan terrible, unos años atrás en Mexicali, y devastó quién sabe cuántas cosas? Recuerdo que inmediatamente me comuniqué con un amigo mío de Mexicali, mi pastor allá, y genuinamente me transmitió su preocupación y estaban muy preocupados por la gente y estaban muy preocupados por lo que estaba ocurriendo, porque ¿cuántos cientos de réplicas hubo después de ese gran terremoto? Y nos están anunciando que está por ocurrir algo aquí muy tremendo también, ¿verdad? Son rumores, pero así como hay rumores de guerras, también hay rumores de terremotos. Estos son principios de dolores. Pero dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. ¿Por qué seremos llevados delante de gobernadores y de reyes? Para testimonio de ellos, a ellos. O sea, ¿seremos llevados para qué? Para testificarles. ¿Crees que esto te aplica a ti? ¿O crees que es para otros? Porque si piensas que es para otros, pues dices, yo ahí me siento más seguro, a mí no me va a tocar. Pero esto es para ti. Si tú lo estás leyendo, es para ti. ¿Lo estás leyendo? ¿Lo leíste? Es para ti. Pero es para testimonio a ellos. ¿Y qué les voy a decir, verdad? Esta mañana en la oración nos dijeron algo muy ilustrativo y nos hicieron un llamado para ver a quién nos gustaba dirigir la oración. Y yo les voy a decir la verdad, igual que nuestra hermana que estuvo al frente. A mí tampoco me gusta dirigir la oración. Cuando yo la dirijo, va por sin ningún lado. Pero cuando confío y descanso en la inspiración del Señor, entonces hay fruto. Y se siente la manifestación de la dulzura de Dios cuando es Él que dirige, no nosotros. No me gusta porque mi alma también se quiere alborotar. Así que me identifiqué perfectamente con lo que estaban diciendo. Mi alma empieza a querer agonizar y a buscar recursos y saber qué decir o cómo decirlo. Pero mi corazón me dice, solo escúchame a mí. Solo escúchame a mí. De aquí mana la vida. Oh, qué padre es cuando está fluyendo la vida. Y la vida está ministrándonos a todos. Porque la vida es Cristo, ¿verdad? Él es el justo. Y nosotros somos todos los justificados, ¿verdad? Gracias a Dios por esa experiencia de la justificación, ¿verdad? Pero yo todavía pienso que el único justo es Él. Todavía pienso eso y no quiero abandonar ese carril, no me quiero salir de ahí, porque cuando empiezo a sentirme yo muy justo, es cuando le empiezo a regar más. Necesito descansar en el criterio del justo que está en mí.
que no soy yo, que es Él. Y ahí me siento seguro. Y empieza a sentirse, dicen, uy, qué experiencia que tiene. Nada, tú. Es el Espíritu de Dios. Confío en Él. Y me siento seguro ahí. Porque Él me hace sentir seguro. Siempre seré dependiente de Él. Siempre. Aquí y allá. Nunca voy a ser autosuficiente. Aunque se esforzaron en hacerme un hombre autosuficiente. Y ese hombre autosuficiente cometió muchísimos pecados por su autosuficiencia. Pero ahora el Espíritu Santo me ha enseñado y me ministra a ser dependiente total de Él. Así que seremos llevados ahí, dice, y es necesario, verso 10, que el Evangelio sea predicado ante todas las naciones. Así que tú fuiste escogido para eso. Considérate alguien escogido al cual Dios ha preparado para hacer esto. Tal vez tú te veas muy pequeño delante de tus propios ojos, pero delante del Señor, Él puso al grande a morar dentro de ti, al único y poderoso Dios. Entonces, no te mires pequeño, mejor mira al grande. Miras al pequeño y cualquier otro viene y te atemoriza, pero miras al grande y tú te sientes seguro porque sabes con quién está. Sabes quién está en ti y quién es tu defensor. Mi hermano mayor está conmigo. Si tienes bronca conmigo, la tienes con él. Yo soy chiquito, pero mi hermano es grande. Y mi papá es el mayor. Es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones, porque le habían preguntado que cuándo se habrían de cumplir todas estas cosas que él les había citado. Dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir. Para que no estemos agonizando en nuestra cabeza, ¿y qué voy a decir? ¿Y cómo le voy a hacer? También a mí me gusta que me digan, me agarren así de repente y me digan, encárgate. A mí me encanta eso porque así no estoy ahí pensando cómo le voy a hacer para hacerlo. Mejor así, de impromptu. Así es el Señor. Ni lo penséis. No solamente no estés preocupado, ni lo pienses siquiera. ¿Qué vas a decir? O sea, habla sin pensar. Qué contrario, ¿no? A la lógica que aprendimos. Piensa en lo que vas a decir. ¿No te han dicho eso? Si no, estás hablando como loco. ¿Sí o no? Uno que está convencido. Piensa bien lo que vas a decir antes de hablar. El Señor te dice, no pienses nada. Solamente escúchame a mí. No pienses en lo que vas a decir. Qué locura la predicación, ¿verdad? Qué locura esto. Qué contrario es a lo que el mundo nos enseña. A lo que nuestros padres nos enseñaron. Ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, en ese preciso momento, lo que te fuere dado. No lo vas a producir tú, lo que te es dado. Es un regalo, es el Señor ministrando. Eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. A ver. Entonces yo no tengo que hablar, ¿no? ¿Quién es el que habla? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que se oye? La intención del Espíritu Santo y tu ronca o ladina voz. Porque lo que sale de tu boca son sonidos, ¿verdad? La inspiración, ¿de dónde viene? Del Espíritu Santo. ¿Y qué es? ¿A través de qué está hablando? A través de esa voz ladina que tú tienes. De ese sonido que sale de tu boca, pero la intención la está promoviendo el Espíritu Santo. En eso, es como irse a la aventura, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Y si no es el Espíritu Santo? Él dijo que así iba a ser, ¿no? ¿Le crees? Por eso digo, qué preciosa es la fe que nos ha regalado para poder descansar en que así como Él lo dijo, así lo hace. Entonces no tengo que preocuparme yo, no tienes que preocuparte tú de lo que tú tienes que decir, ni siquiera pienses en lo que tienes que decir, solamente pon atención a Él. Da tu oído a su voz.
Y entonces la inspiración va a salir y tú te vas a sentir así, fuerte. Él te hará sentir fuerte. Pero también te hará consciente de que esa fuerza no proviene de ti, proviene de Él. Y no te vas a jactar y no te vas a vanagloriar, sino que te vas a regocijar. Que a pesar de tu humanidad, Él quiera expresarse a través de ti. Y el hermano entregará la muerte al hermano. Esto ha de ocurrir, porque habrá hermanos que no crean, y al que crea, pues lo van a entregar. Y cuando lo entreguen, ¿qué hará? No te preocupes por lo que vas a hablar y a decir, ni lo pienses. El padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Oiga, está fuerte eso, ¿verdad? Y los padres, pues hay que armarnos, ¿verdad? No, hay que vestirnos con la coraza de justicia y mantenernos vestidos así, porque lo humano siempre va a traicionar a lo humano, pero el espiritual se somete al Señor. Y nosotros somos hombres, todos aquí, espirituales por el Espíritu que nos fue dado. Y Él nos hará estar firmes. Él nos hará estar firmes en toda situación. ¿Va a haber traición? Sí, va a haber traición. Eso siempre ha sido y será todavía, porque lo humano no ha desaparecido, porque no todos son espirituales aún. Pero confiamos en la obra del Espíritu, que estamos aquí para Él manifestar su palabra, ponerla en el corazón de los hombres, para que ellos se conviertan también al Señor. Confiamos en eso y descansamos en eso. Esta parte me recuerda una historia que oí. Yo no estuve ahí, ¿verdad? Pero lo vi. Allá en los años 50. ¿Usted sabe qué país es el país donde más se persigue a los creyentes? ¿Sabe qué país en el mundo ha sido el más acérrimo perseguidor de los creyentes? Por las estadísticas que se tienen, el país más acérrimo enemigo de los creyentes es Corea del Norte. En los años 50 había un pastor en Corea del Norte. Esta es una historia que escuché. Este pastor de apellido Kim, el pastor Kim le conocían. Se reunía una iglesia de creyentes con él. Eran como 30 creyentes. Muy difícil, mucha resistencia, mucha persecución. Creo que fue contemporáneo del doctor Yonggi Cho, el iniciador de los grupos de célula de hogar en casa. Proliferaron, pero eran células muy pequeñitas. Pero antes de él, este pastor Kim, su iglesia se reunía, o la iglesia con la que él se congregaba, se reunían en una alcantarilla. Una alcantarilla, porque había tanta persecución, pero ellos se reunían ahí. No había luz eléctrica, obviamente. No había instrumentos musicales. No había luz de este tipo. Ahí se reunían y lo que pasaba por ahí pues era el excremento, y pasaban las ratas por todos lados, mientras ellos solo tenían una Biblia que el pastor tenía, y la leían y les ministraban. El Señor les ministraba ahí, hasta que un día en un proyecto de repavimentación de las calles y las carreteras, con la máquina esa que va levantando el asfalto y va aplanando, se hundió ahí donde estaba la alcantarilla, y encontraron ahí a los 30 creyentes y el pastor Kim. Esta historia es muy conocida, más en Corea del Norte. Se hundió y los descubrieron ahí, los sacaron a los 30 y los pusieron a todos en fila, tiraron la Biblia en el suelo y les dijeron: el que no escupa sobre ese libro de mentiras y de fantasía, lo vamos a matar. Les preguntaron a todos y ellos dijeron que
que no iban a escupir sobre la Biblia. Ah, no. Entonces tomaron a 4 o 5 niños que estaban ahí jovencitos, los tomaron y les dijeron a sus padres, a todos, que si no escupían sobre la Biblia iban a matar a esos niños y su muerte iba a ir sobre sus conciencias. Los padres de estos niños se acercaron a ellos y les dijeron, no te preocupes, en un ratito más nos vamos a encontrar juntos en el cielo. Y mataron a los niños, los ahorcaron ahí frente a ellos. Luego les ordenaron que se tendieran a ellos y le dijeron, ¿van a escupir sobre esa Biblia? Dijeron, no, no vamos a renunciar. Los acostaron a todos y les amenazaron con pasar la planadora por arriba de ellos. Y yo puedo solo imaginarme aquel momento. Solo puedo imaginarme aquel momento. Después de ver cómo sus hijos eran ahorcados. Pero su consejo fue, no te preocupes, hijo. En un rato más estaremos juntos en el cielo. Ellos tendidos ahí empezaron a cantar un himno. Y les empezaron a gritar que se callaran. Ellos continuaban cantando el himno. Y mientras cantaban, la planadora empezó a pasar por encima de los cuerpos. Y los mataron a todos. Pero había una confianza dentro de ellos que superaba cualquier amenaza del hombre. Porque escuchaban al Padre ministrar a sus corazones. El que no sepa escuchar o el que no preste atención a escuchar al Padre jamás podrá resistir la presión que el mundo pone. Considerará que su vida se termina aquí y se aferrará. Pero cuando escuchamos al Padre y no estamos preocupados ni siquiera por lo que tendremos que decir, ni pensar siquiera, solamente descansando en Él, no importa lo que suceda, podremos ir adelante en la confianza del Señor. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Estas son palabras que Jesús le dijo a sus discípulos ahí. Ahora quiero que vaya conmigo al capítulo 4 del libro de los Hechos, para que vea que no eran solamente palabras que salían de la cabeza, palabras que provenían del Padre. Y cuando escuchamos la palabra del Padre, ¿sabe qué hace? Nos fortalece. Si no escuchamos al Padre, nos acobardamos, no importa cuánto sepamos. Capítulo 4 del libro de los Hechos. Ahora estos mismos discípulos, llenos del Espíritu Santo, les aconteció lo que Jesús les había dicho, que iba a ocurrirles. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Estaban hablando ya ahora llenos del Espíritu Santo porque escuchaban al Espíritu Santo y estaban ministrando conforme el Espíritu Santo les daba que hablasen. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. No fue cosa de palabras solamente, los tomaron y los llevaron a ¿dónde? A la cárcel. Estaba ocurriendo delante de ellos todo aquello que Jesús les dijo, pero ellos también estaban experimentando lo que Jesús les dijo dentro de ellos. ¿Cómo se sentían? Seguros y tranquilos. Y estaban en la cárcel. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como de 5,000. Ellos estaban testificando. Vinieron en contra de ellos y sus hermanos, porque todos eran judíos, vinieron y los llevaron, los acusaron y los llevaron presos, los apresaron. ¿Por qué? Porque estaban predicando, estaban hablando, inspirados por el Espíritu Santo. Aconteció al día siguiente, los dejaron ahí por una noche para irlos ablandando, a ver si es cierto. Se reunieron en Jerusalén los gobernantes, y aquí estamos, debemos de considerar a todos los políticos, los ancianos y los escribas.
Y aquí la política y la religión juntita, urdiendo o elaborando ardides en contra de los discípulos que habían creído. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, este Alejandro era el calderero que les causó muchos problemas a Pablo, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? A ver, explíquense. Recuerden las palabras del Señor Jesús. ¿Qué les había dicho? Cuando los lleven delante de gobernantes, los lleven delante de reyes, no os preocupéis cómo habréis de responder, ni siquiera que lo penséis. ¿Usted cree que esas palabras no retumbaban dentro de ellos? La palabra del Señor no estaba ahí plantada ya en sus corazones. El Espíritu Santo en ellos los había hecho fuertes para resistir, pero para testificar, para testimonio de ellos. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, porque lo había llenado el Espíritu Santo, y recuerda el Espíritu de Dios, que es espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento de Jehová y espíritu de temor de Jehová. Estaba en él. Es el mismo que está hoy en ti. El mismo. No ha cambiado. ¿No recuerdan ese canto? No ha cambiado. No ha cambiado. Jesucristo nunca, nunca cambiará. Ya no le sigo. Pero no ha cambiado. Entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, espíritu de inteligencia. No se puso bravo a defender la fe, ¿verdad? No se puso a discutir, les dio su lugar, ¿se fija? Sabiduría, inteligencia aquí. Porque algunos, aunque estemos llenos del Espíritu Santo, cuando nomás nos llega el agua a los aparejos y nos sale lo bravo, por el celo del Evangelio. No lo dije por usted, no se dé por aludido, pero pasa. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, wow, fíjese qué tremenda sabiduría para responder. Puesto que nos metieron a la cárcel, ¿eh? Acaba de salir de la cárcel, pasarse una noche ahí en la mazmorra, a ver si usted no se siente indignado cuando lo agarran y lo meten así, sin preguntar nada, vas para adentro. Y luego al otro día, qué forma tan reposada pero poderosa de responder por el Espíritu Santo. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, porque si recuerdan, un día antes, cuando iban a la oración, Pedro con Juan, aquel cojo de nacimiento recibió de Dios, y no le pasó como me pasó a mí cuando llegué con aquella endemoniada y le pregunté cómo se llamaba y me dijo que Belcebú, y se lo quise arrancar, pero el Señor no me había enviado a hacer eso. Sea notorio, que todos se den cuenta, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, wow, la daga se fue para allá. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el cual ustedes crucificaron, a quien Dios resucitó de los muertos, wow, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Porque según ellos ya lo habían matado a Jesús, ¿verdad? Ahora los locos estos andan diciendo que había resucitado. Pero no solamente andan, como dicen allá en Sonora, diablichis. No, aquel hombre quedó sano
Y era notorio porque todo el mundo sabía que era el cojo, que así estaba desde que nació. Y de pronto ahora brinca y danza. Y todo el mundo lo está viendo que anda ahí. Y dice, ¿cómo es esto posible? Ah, pues por esta razón. La inteligencia y la sabiduría de Dios manifestándose a través de aquel hombre sencillo. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Qué tremendo les está, qué forma tan tremenda de responder. Pero no es Pedro. Sí, se oye la voz aguardentosa de Pedro, pero es el Espíritu Santo. Porque él estaba enfocado en qué. No estás pensando lo que vas a decirles, porque si hablas lo que estás pensando, te vas a poner a darles. ¿Te acuerdas del machete que sacaste allá cuando le cortaste la oreja a Malco? ¿Se acuerdan? Si te pones a pensarlos, vas a querer cortarles no solamente las orejas, el cuello, las piernas, los brazos. Ese era su temperamento. ¿Pero qué está manifestándose aquí? El Señor, el Espíritu Santo, que Él había prometido. ¿Crees que eso es factible hoy día todavía? ¿O eso era nada más para el tiempo de aquellos discípulos? Los discípulos de hoy estamos más sofisticados, ¿verdad? Ya podemos usar la psicología, la capacidad de convencimiento. Ya podemos usar todo tipo de argucias para convencer a la gente. Hoy estamos más preparados. ¿Usted cree eso? Pues si cree eso es una mentira. Somos iguales que ellos. Ah, pero yo no soy pescador. ¿Y qué? A lo mejor tienes algún título por ahí colgado que tienes una profesión, pero en el espíritu eres exactamente igual que todos. Te llenó el mismo espíritu. O a lo mejor nada más tienes tu tallercito que arreglas ahí cosas y dices, no, pues yo no estoy capacitado porque yo... ¿Qué? El mismo espíritu habita en ti. No importa qué profesión tengas, es el mismo espíritu. Y de él necesitamos depender todos. Eso es lo que está sucediendo aquí con un hombre que no tenía ningún tipo de preparación. ¿Qué le estorbaba a Pedro? Pues su propio temperamento. ¿A ti te estorba el tuyo también? Por eso el Señor nos dice, ni pienses lo que vas a decir. Porque empiezas a pensar. ¿Qué te pasa cuando empiezas a pensar sobre todas las injusticias que ocurren? ¿Qué empiezas a sentir? Una paz tremenda. No te da coraje, sobre todo cuando ves las injusticias, lo que hacen con la gente, en los abusos y todo eso. Sientes un amor profundo por aquellos abusadores. Por eso dicen, no pienses, ni pienses lo que vas a decir. Pedro está operando totalmente por la inspiración del Espíritu. En ninguno, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué ángulo está hablando este? Él es la piedra que sostiene todo el ángulo, todo. ¿Sabe que en las curvas que se hacen, ¿ha visto cómo hacen los arcos? Las curvas, lo que hace que se sostenga cuando ponen los ladrillos así, la piedra del puro centro, que hace que amarre todo. Así lo está igualando, lo está equiparando. El que sabe de arquitectura, los que sabemos de arquitectura, de ingeniería, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Fíjese aquí la inclusión. ¿Usted cree que Pedro quería incluirlos a todos? Es muy fácil hacer excepción, sobre todo cuando alguien me hace mal. Pero aquí está hablando inspirado totalmente por el Espíritu Santo. Dice, dado a los hombres, o sea, no solamente para los judíos, para todos los hombres. Un judío diciendo eso, porque el judío muy religioso, el hombre celoso de su religión, dice que los judíos son los únicos. Pero aquí estamos viendo la voluntad incluyente de Dios
para todos los hombres. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro, ¿ellos a quién estaban viendo? A Pedro. Ellos no estaban viendo el Espíritu Santo, pero Pedro ¿a quién estaba experimentando? Al Espíritu Santo. Viendo el denuedo de Pedro y de Juan, que eran los dos, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Eran analfabetas, pues. ¿Qué sientes si te dicen que eres un analfabeta? Eres un analfabeto. ¡Puh! Y del vulgo. Era gente que no tenía ningún tipo de preparación, pero estaban escuchando un poder y una autoridad, y los miraban a ellos y estaban asombrados. No podían rebatir esa sabiduría e inteligencia. Sí, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ajá, qué tremendo eso. Que aún los incrédulos, al escuchar, se den cuenta que tú estás con Jesús. Qué tremendo eso. Que aún los incrédulos pueden reconocer. Pero precisamente ¿por qué? Porque saben que no eres tú, no es tu preparación. Ellos los estaban viendo y sabían que eran hombres del vulgo, comunes. No podían decir, no, es que era un académico, o era un filósofo griego de por ahí, de esos muy sabiondos. No, eran pescadores rudos. Pero hoy están escuchando una sabiduría a la cual ellos no estaban acostumbrados, pero que les bendecía. Se maravillaban. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Qué argumentos había contra de ellos? No hay argumento ni juicio contra ti. ¿Por qué? Porque es irrebatible, la palabra de Dios no hay manera de combatirla, porque su poder es extraordinario. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Estaban urdiendo cómo hacerle, porque recuerde, los padres y los hermanos se van a entregarnos a la muerte. No está hablando literalmente de la consanguinidad, está hablando padres porque eran mayores, hermanos porque somos de la misma etnia, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque es cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Hasta ahí les alcanzaba, nada más a lo que ellos podían ver, ¿verdad? Pero los discípulos, ¿qué pensaban? Qué tremenda señal hizo el Señor. No dijeron, qué tremendos estamos, ¿verdad? Porque el diablo lo quiere y viene a tratar de inflarte el ego, hacerte pensar que tú eres algo especial, diferente a todos los demás. Ya subiste de clasificación, porque en ti se manifiesta el espíritu del ungido. Seguían siendo hombres comunes, llenos de un poder extraordinario, notoria a todos los que moran en Jerusalén. O sea que ahora sí, todos se dieron cuenta. ¿Cómo lo podían negar? Las evidencias eran demasiado abrumadoras para tratar de negar lo que todo el mundo había visto, ¿no? Y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle. Esa es la ceguera en la que el diablo mete al hombre cuando no es el Espíritu Santo que nos guía. ¿Quién cree que nos está guiando? Si no es el Espíritu Santo, ¿quién cree que nos guía? Pero no pienses en el enemigo, en el hermano enseguida. Piensa en el origen de toda la mala dirección y la perversidad. Esa viene desde el mismo infierno, del diablo viene eso. Dice, para que no hablen así en adelante a hombre alguno en este nombre, porque ellos no se identificaban aún con el nombre de Jesús.
¿Sabes qué? Esos que rechazan el nombre de Jesús, Jesús aún con más ahínco los procura. ¿Por qué? Porque sabe que están engañados por el diablo. Y te envía y nos envía como ovejas en medio de lobos. No son los lobos los hombres, sino el enemigo que los instiga. Pero por ellos también pagó el Señor. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, nuevamente, dice, respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. A ver, contéstame eso. Ustedes juzguen, ustedes son los, no es el mismo Dios que estamos predicando. Ustedes hablan de un Dios, del Adonai. Ustedes determinen si es justo obedecer al hombre antes que a Dios. No piense si no cree que se quedaron pasmados con esa respuesta. ¿Y ahora qué les digo? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. Si el pueblo no hubiera escuchado, pues a lo mejor acá sórdidamente en lo oculto hubieran fraguado algún tipo de forma de lastimarlos, ¿verdad? Pero el Señor había preparado todo. ¿Usted cree que ellos sabían todo lo que estaba desarrollándose? ¿O estaban experimentando a medida que iban siendo inspirados por Dios? ¿Usted cree que ellos ya sabían toda la historia, cómo iba a terminar? Todos los acontecimientos que iban a darse. Ellos solo sabían una cosa, que el Señor les dijo, no piensen cómo van a responder. Ni siquiera piensen cómo van a responder. ¿Verdad? Los van a llevar. Pero cuando estén ahí estará mi Espíritu. El Espíritu Santo va a estar ahí y les va a decir qué hacer y qué decir. Ahí en el mismo momento. Así que no se desgasten. Todo lo que está ocurriendo, porque se les están viniendo encima las circunstancias, ¿no? Todo está aconteciendo delante de ellos y ellos están respondiendo con esa inspiración. No es como que tenían un script ya leído y decían, ya sé lo que sigue y me va a decir esto y le voy a responder esto. Y nada sabían. Solo sabían que tenían que prestar atención al Señor. Porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. ¿A quién le daba la gloria el pueblo? A Dios. Porque ellos no se quedaron con la gloria. ¿Por qué? Porque estaban escuchando al Espíritu Santo. En el momento que tú dejas de escuchar al Espíritu Santo, te empieza a proyectar tú. Debemos tener cuidado con eso. Si dejamos de escuchar al Espíritu Santo que nos ministra, empezamos a sentir como que somos un poquito diferentes, al menos un poquito, como que estamos un poquito más arriba, en otro nivel que los otros hermanos. Ya que el hombre en que había sido hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Fíjese, la realidad que les estaban planteando a ellos, ¿cuál era? Los vamos a meter a la cárcel, los vamos a azotar, les vamos a hacer. Ellos estaban moviéndose en una realidad diferente. ¿Cuál realidad es la que gobierna? ¿La que se ve o la que se sabe por la fe? ¿En qué realidad nos movemos nosotros? ¿En la realidad de lo humano o en la realidad del Espíritu? ¿En dónde operamos nosotros? ¿Nos mueve lo que estamos oyendo y viendo? ¿O nos mueve aquel al que prestamos atención? Que el Señor nos dijo que escucháramos solamente. ¿Quién nos está moviendo? Porque todas nuestras decisiones reflejan a quién escuchamos, a quién le prestamos atención. Todas nuestras decisiones. Porque el poder que tú tienes, el único poder que tú tienes es de elección. Tú puedes elegir a quién escuchas. Todo lo demás, no tienes el control absolutamente de nada. Pero intentamos controlarlo todo. ¿No es así el hombre?
Usted sabe que el poder corrompe, ¿verdad? Y el poder total, ¿qué hace? Corrompe totalmente. O sea, ¿y qué es el intento del hombre constantemente? Tener las cosas bajo control. Querer controlar los acontecimientos y los sucesos. Y pensamos y meditamos cómo hacerle para hacer esto, planeamos para hacer esto, para hacer aquello. ¿Pero qué? ¿Qué sucede? Tal vez se den las cosas como nosotros queremos, pero al final nos traen dolor y amargura. Pero cuando estamos solamente escuchando al Padre, que nos habla directamente, que no ha escatimado nada para relacionarse con nosotros, entonces somos edificados, somos fortalecidos, somos enseñados, somos instruidos, y se escucha la sabiduría, la inteligencia, el poder, el consejo, el temor del Señor y el conocimiento del Señor a través de estos labios, que cada día se están haciendo más viejos, pero que todavía se pueden abrir, porque mientras tengamos respiro aquí, podemos ser de utilidad para la obra de Dios. Si buscamos forjarnos un legado nosotros, que cuando ya no estemos los hombres hablen bien de nosotros, nos equivocamos. Si queremos tener en control todo, nosotros nos equivocamos. Ayer estuve en un funeral. Bueno, estuvimos mi esposa y yo. Fuimos a un funeral. No, de aquí no partió nadie ayer, que no se preocupe. Los que no están, por ahí andan. Pero se enfatizó tanto el trabajo de esta persona, que fue hija de pastor, su papá fue amigo mío, y todos los que pasaron a testificar acerca de ella hablaron de la firmeza y determinación que tuvo para vivir, y confesaron y declararon lo que ella misma dijo: viví como yo quise, hice todo lo que me propuse hacer, logré todo esto, todo lo que ella hizo, y la forma como afectó a otras personas. Ella fue psicóloga aquí en Tijuana, tenía 63 años y murió de una enfermedad muy difícil, muy agotante, lupus, es un tipo de cáncer. Pero en su confesión fue que había vivido como ella había dispuesto a vivir. No escuché, excepto 2 personas que pasaron al principio a hablar del Señor y hablar de cómo la vida está en el Señor, pero todos los demás hablaron solamente de las formas y la manera como ella siempre se esforzó y hizo. ¿Y qué sirve todo eso si no se glorifica aquel que nos dio la vida? Y recuerdo las palabras de David en este momento. Mire, vaya al Salmo 23. Y estoy hablando acerca de qué realidad estamos nosotros experimentando. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿La palabra del Señor o lo que nuestros ojos ven? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿En qué realidad nos movemos? ¿En qué realidad operamos? ¿Qué realidad es la que afecta nuestras elecciones? Porque cada elección que tú tomes tendrá la influencia de la realidad que esté delante de ti. ¿Cuál es tu realidad? Salmo 23 dice, esto es conocido en todo el mundo, se ha predicado muchísimas, se ha citado muchísimas veces, se ha predicado muchísimas veces, no sé cuántos millones de veces se ha predicado sobre este salmo, pero comúnmente se le conoce como Salmo de David. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y como citaba hace unos días, la versión en inglés dice, y no tengo necesidad de nada más. ¿Se fija qué fuerza de convicción? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Porque Dios se ama a sí mismo. Si no se amara a Dios a sí mismo, ¿usted cree que podría haber derramado amor en nosotros? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
Cuando empiezas a leer, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Qué imagen se te viene a tu mente? Oh, un lugar de un césped tan bonito, ¿verdad? Un río ahí corriendo. Pero ¿sabe dónde escribió este salmo él? Lo escribió cuando lo estaba acosando el rey Saúl, andaba buscándolo para matarlo, mandó gente para matarlo y destruirlo, dañarlo. Él estaba metido en una cueva, en la cueva de Adulam. Cuando salía a la boca de la cueva, lo único que se miraba era un desierto, arena, sol. ¿Cuál pasto cree usted que había ahí? Entonces, ¿de qué realidad está hablando? Está hablando de la realidad del Espíritu. Porque si operamos en la realidad que nuestros ojos ven, ¿qué sucede? Puras palabras de desesperanza, puras argumentaciones nuestras. Empezamos a platicar cómo le vamos a hacer para resolver la situación. Empezamos a maquinar cómo vamos a lograr convencer a este o aquel para que se haga como nosotros pensamos. ¿Cómo logramos persuadirlos para que lograr nuestros objetivos? Y a veces muy loables decimos, es que quiero que se conviertan. Pero realmente estamos buscando que se conviertan a nosotros, que se conviertan en lo que nosotros queremos, que queremos persuadirlos para que sigan lo que nosotros estamos haciendo y que sean una copia, una réplica de nosotros. Ellos tienen que solamente recibir a aquel que los puede guiar, porque yo no puedo guiar a nadie. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Pues si un ciego empieza a guiar a otro ciego, ahí van los dos al mismo pozo. Y eso es lo común, pues. Sin dirección queremos ayudar a otros. Queremos traerlos a Cristo, pero no estamos escuchando el consejo del Padre. ¿Cuándo hablar? ¿Cuándo callar? ¿Cuándo es el tiempo de hacer? ¿Cuándo es el tiempo de arrancar? ¿Cuándo es el tiempo de destruir? ¿Y cuándo es el tiempo de plantar y de edificar? Porque no escuchamos. Todo lo que requiere es prestar atención. Ese poder lo tienes tú. Tú puedes elegir si te callas y escuchas y obedeces, o si piensas y piensas y piensas cómo le vas a hacer. El consejo del Señor fue y es: no te preocupes por lo que vas a hablar, ni siquiera pienses en lo que vas a hablar. Ve solamente, cree. El regalo precioso de la fe es que Él está con nosotros, mora en nosotros. El espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová habita en nosotros. Como iglesia nos equipa para hacer su palabra. Él la manifiesta a través de nosotros. Y no son solamente palabras, es poder. Porque la palabra de Dios es poder. No es psicología. Jesucristo no es el mejor psicólogo del mundo. Jesucristo es Dios. Es el único y verdadero Dios. Y solo en Él está la vida eterna. El hombre no necesita más psicología. El hombre lo que necesita es escuchar a su Creador. Y lo escucha y puede escucharlo a través de su creación. Somos todos nosotros. Estemos atentos a la voz del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, fíjense qué privilegio tenemos. Este servicio, este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Ella sola se manifiesta. El Señor no necesita de nuestra ayuda. Recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Quién nos recomienda delante de toda conciencia humana delante de Dios? Pues la verdad. Ella es la que hace la recomendación. Yo no necesito recomendar la verdad. Ella me recomienda a mí cuando yo le doy lugar, porque la escucho y la obedezco. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, es cuando nuestra alma todavía está muy de metiche ahí,
entre los que se pierden está encubierto. Si el Evangelio está en mí, no tiene por qué estar encubierto. Quiere ser evidente. ¿Cómo se esconde el Evangelio en nosotros? Cuando le damos chance a nuestra cabeza, a nuestra propia humanidad a hablar. Queremos parafrasear el Evangelio a nuestra manera. Humanizamos el Evangelio. Y el Evangelio es poder, es espíritu. Lo humano lo necesita, pero no lo humanicemos. No lo reduzcamos a lo humano. Entonces ya metemos la psicología aquí. En los cuales el Dios de este siglo, por eso es que todavía no pueden creer, cegó el entendimiento de los incrédulos. Pues si uno no entiende esto, la agarra contra los incrédulos. Y se forma animosidad en nosotros porque decimos, rechazan el Evangelio. Deja que la manifestación de la verdad sea la que te recomiende. No andes tratando de hablar la verdad tú. Deja que la verdad hable en ti. Préstale atención a la verdad. Escucha su voz. En ella está la sabiduría y la inteligencia y el consejo, el temor de Jehová, el conocimiento de Él y el poder de Él. En la verdad, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Esto es por aquellos que todavía está encubierto ahí el Evangelio. Le prestan más atención a la cabeza que al corazón. El cual es la imagen de Dios, Cristo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. ¿Cómo predico que Jesucristo es mi Señor si no le obedezco? Puedo hablar de Él, pero predicar que Él es mi Señor tiene que ser por la evidencia de mi obediencia, de mi entrega, de mi consagración. Se va a ver Él, no voy a ver yo. ¿Y estos de dónde sacan esas palabras? Oh, estos andan con Jesús. Es Jesús. No somos los hombres, es Jesús en los hombres. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora sí, en su cara. ¿Cómo dicen nuestros primos de aquel lado? Your face. Y también nuestros hermanos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. Óiganme, pues si les llovía, ¿no? Pero ¿qué les hacía? Tranquilos, quietos, fortalecidos cuando venía la persecución y la tribulación. Mas no angustiados. ¿Cómo oíste a Pedro responder? ¿Con qué tremenda sabiduría e inteligencia? No dolido y ardido y con ganas de tumbarles las orejas a los que estaban ahí, ¿verdad? Reclamando sus derechos. ¿Con qué derecho me metieron a la cárcel toda una noche? A esa posilga. No, tranquilo estaba. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Y búscale. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, pero también su resurrección. Está vivo, aquí está, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Qué tremendo testimonio ese. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, aquí y ahora, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. ¿A quién escuché? A la fe, al Señor, al Padre.
Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. No nos quedamos callados. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿En qué cree que estaban pensando aquellos 30 hombres que los amenazaron de matarlos y matar a sus hijos ahí? A los cuales se lo hicieron. En esto precisamente estaban pensando. En esta promesa. ¿Por qué? Porque ahí estaba el Espíritu Santo con ellos. Y en ese cántico que estaban levantando, yo estoy seguro que en el cielo el Señor le dijo a todo el coro angelical: cállense, porque estoy escuchando un canto allá desde Corea del Norte. Y cuando los aplastaron, el Señor estaba a la puerta ahí y le dijo: espérame tantito, Padre. Y llegaron y le dijo: qué gusto de verte, pásale. Aquí los abrazó y ahí estaban sus niños con ellos. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. ¿Usted cree que no estaban viendo el deterioro de ellos? Estaban haciendo viejitos. ¿Usted cree que no estaban viendo eso? ¿No estaban sintiendo el peso de los años sobre sus huesos, sobre su cuerpo? Pero la fuerza interior no había menguado. Había una fuerza de convicción eterna dentro de cada uno de ellos, porque estaban al pendiente de la voz del Espíritu en su oído siempre. Porque esta leve tribulación momentánea, solo es momentáneo, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que se ven, las que no se ven, son eternas. No es retórica vacía, no son fantasías, no son mentiras. Esta es la verdad, esta es la realidad que permanece. Quita tus ojos, quita tu atención de todo lo que te rodea y pon solo tu atención en el Señor. Y ese consejo te va a sostener y va a ayudar a todos.